Sí, bueno, el título es la herencia de Montaigne, trayectos posibles para una caracterización del ensayo cinematográfico. Y la verdad es que quería comenzar precisamente por el título, es decir, compartiendo con vosotros las cada vez mayores dudas que me genera la palabra herencia. Porque pienso que se puede, algunos de los que hayan leído el título de la presentación, pueden pensar en herencia como algo inmóvil que viene del pasado, como esa pulsera de la abuela que va pasando de padres a hijos, a nietos, bisnietos, etcétera, y que no cambia. Y no era en ese sentido en el que yo había pensado hablar de la herencia de Montaigne, sino que más bien se trataría de una especie de patrimonio que se hereda y que uno va, digamos, reinvirtiendo y construyendo con él cosas diferentes, pero que aún mantiene alguna línea de relación con el patrimonio original. Así que en ese sentido era en el que yo concebía esta idea de herencia que tenéis en el título. Yendo al tema de la presentación, que es el ensayo cinematográfico, lo primero que yo quería destacar es que, bueno, el problema que sugiere este término. No es un término problemático, es un término movedizo, peligroso incluso, y que aún permanece vagamente definido y que por lo tanto es materia de debate. El término a nivel académico sobre todo lo introduce en la década de los 40 un cineasta del que a lo mejor habéis escuchado hablar, Hans Richter, y me llama la atención que incluso hoy en día este término presenta muchas contradicciones. Yo voy a destacar solo una, y es el hecho de que cada vez más y más cineastas están siendo definidos como ensayistas. Pues desde Rossellini, hoy en día Nicolas Philibert, Michael Moore, dos cineastas muy opuestos, pasando por supuesto por Jean-Luc Godard, Chris Marker, Arun Farocki, Agnes Varda. Y mientras esto está ocurriendo, es decir, más y más cineastas están siendo calificados de ensayistas, por otro lado, los académicos que se están encargando de afrontar, de estudiar el ensayo cinematográfico, están llegando a la conclusión paradójica de que el ensayo fílmico como tal no existe, o de que el ensayo fílmico es una especie de espejismo mítico, de forma que se queda en eso, en una forma, pero que no tiene encarnación en películas concretas. En concreto estoy pensando en un artículo que hoy en día es canónico sobre el ensayo cinematográfico en inglés, que es de Philippe Lopaté, y que compara el ensayo cinematográfico con un centauro, ¿no? Con un centauro, con esa forma que está ahí, todos tenemos en la cabeza, pero que en realidad no existe. Estas divergencias entre el número de cineastas que se están denominando como ensayistas y la no existencia del ensayo fílmico como tal, nos lleva al concepto de ensayo fílmico en sí. ¿Qué entendemos por ensayo cinematográfico? ¿Cómo es posible, si es posible, reconocerlo en la pantalla y qué lo diferencia de otras fórmulas? Yo no creo que en mi tesis me vaya a dar tiempo a responder esas preguntas. En 15 minutos aquí todavía más difícil. Pero lo que sí voy a hacer es tratar de trazar ciertas líneas, ciertos trayectos, si son líneas son discontinuas seguro, pero ciertos trayectos que relacionen al ensayo literario y filosófico con el ensayo cinematográfico. No lo hago con un afán prescriptivo, es decir, no es una idea de todos los ensayos cinematográficos tienen que cumplir con estos parámetros, tampoco lo hago en un sentido exhaustivo, seguro que al final alguno va a poder decir, oye, esta característica y probablemente tendréis razón, pero sí lo hago con un afán de destacar estos 3 o 4 caminos que me parecen que pueden ser interesantes. El primero de estos caminos estaría directamente relacionado con la imposibilidad de definir el ensayo cinematográfico. Y es que la indefinición que rodea el ensayo es en realidad una parte esencial de su génesis y también es un rasgo distintivo de su identidad. En realidad el problema nace en la literatura y desde que Montaigne denominara como ensayos a sus escritos, pues desde ese momento los críticos literarios han tenido muchísimos problemas para determinar qué es el género ensayo.
En mi opinión, hasta el punto incluso de que estos críticos lo han denominado como un antigénero o como un género imposible. En mi opinión, esto ocurre así por la tremenda libertad, tanto formal como conceptual, que determina al ensayo. Y estoy contento de que tanto Theodor Adorno como George Lucas apoyen un poco esto, ¿no? Theodor Adorno comenta, con un poco de sorna, que en Alemania el ensayo fílmico es una forma rechazada precisamente porque evoca una idea de libertad intelectual. Y apunta que es una forma que no deja que nadie prescriba su terreno. Lucas va un poco más allá e incluso habla de un ejercicio de anarquía, de forma que se pueda experimentar con posibilidades de todo tipo. El trayecto que conectaría esta evaluación del ensayo literario y filosófico con el ensayo cinematográfico creo que parte de una asimilación de esta libertad radical que es propia del ensayo. Alain Bergala elabora la idea bastante mejor que yo y explica, y leo la cita completa, me parece interesante. Se pregunta: ¿qué es un ensayo cinematográfico? Es un film que no obedece a ninguna de las reglas que rigen el cine como institución, ni reglas de género, duración, estándar, imperativo social. Es una película libre que debe inventar cada vez su propia forma que solo le valdrá a ella. Esta libertad radical convierte al ensayo en una categoría por naturaleza impura, en una categoría heterogénea, en un espacio integrador donde se mezclan distintos formatos fílmicos. Formatos que van desde la reconstrucción dramática a momentos propios del cine etnográfico, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, en Las Urdes, Tierra sin pan, está Merced aquí hoy, o sea que lo destaco, ¿no? Que al principio de la película se define en los intertítulos como un ensayo cinematográfico y, sin embargo, esta presencia de imágenes propias del cine etnográfico es muy clara, ¿no? Y no solo eso, sino también compilación, relectura de imágenes de archivo o también found footage o cine encontrado. Pero quiero también poner de relieve que la libertad de este ensayo cinematográfico no es solo formal, sino que también está asociada a un procedimiento de exploración intelectual que encauza de alguna forma el deseo de comprender lo que se ignora. Víctor Erice lo define muy bien cuando habla de cine para conocer algo que no se conoce de antemano. En este sentido, el ensayo también es libre y, a diferencia del conocimiento científico, o podríamos añadir del reportaje periodístico, no está atado a método alguno y tampoco tiene tanta importancia las conclusiones que se ofrecen a partir del ensayo. Lo que tiene importancia es el proceso en sí de reflexionar. Esto es lo que tiene mucha más importancia que la conclusión a la que se llegue. Este compromiso, sobre todo intelectual, del ensayo cinematográfico, de exploración intelectual, es el que le enmarca dentro del ámbito de la no ficción. En realidad, incluso académicamente, nace dentro de ese ámbito, ya que Richter lo define como una nueva forma del cine documental. Sin embargo, el ensayo cinematográfico cuestiona muchos de los dogmas de este cine documental, en concreto la posibilidad incluso de ofrecer un documento, como tal, un documento incontestable. No rechaza esta posibilidad, pero sí de alguna manera la relativiza y la sustituye por una propuesta que es mucho más compleja, que es proponer la imagen no solo como documento, sino quizás como punto de entrada a una reflexión. ¿De acuerdo? Entonces, la posibilidad del documento queda puesta un poco en entredicho y, de alguna forma, la imagen se vuelve más compleja. Arun Farocki hace una comparación interesante cuando dice que lo que él hace es un proceso de depurar las imágenes. Él trabaja mucho con imágenes de otros, con imágenes de archivo, y lo que dice que hace es depurarlas, apartando los escombros que se encuentran encima de la imagen, de manera que ésta se presenta de nuevo con una calidad metafórica distinta que se revela no solo al espectador, sino también incluso al propio cineasta. Un ejemplo interesante que creo que va a explicar también un poco mejor esta idea está esto no lo puedo pronunciar, es Un fuego inextinguible, se titula la película,
de 1969, una de las primeras, en la que Arun Farocki explora el armamento puesto en marcha por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Al principio del film, el cineasta se sienta sobre la cámara, delante de la cámara en su mesa de trabajo, y reflexiona acerca de los efectos destructivos del napalm y de cómo representar esos efectos en la pantalla de cine. Entonces lee estas palabras. Dice: si os mostramos imágenes de quemaduras causadas por napalm, cerraréis los ojos. En primer lugar, cerraréis los ojos frente a la imagen. Después trataréis de olvidarla. Luego os esforzaréis por olvidar los hechos y, por último, cerraréis los ojos ante el contexto en el que se produce dicha imagen. La respuesta de Farocki al hecho de que esto vaya a pasar si se muestran imágenes documentales de los efectos del napalm consiste en crear una imagen metafórica hasta cierto punto pura, porque no se ha perdido todavía en un proceso de interpretación al que están sometidos los documentos, que construye quemándose el antebrazo con un cigarrillo al tiempo que explica que, bueno, que el napalm pues arde a una determinada temperatura, mientras que el cigarrillo arde a una temperatura mucho menor. Hasta cierto punto, lo que está haciendo Farocki es dar una nueva visión sobre la imagen que falta, sobre el documento. Está eliminando el documento y reinterpretándolo, creando una imagen mucho más compleja, que es la del cigarrillo, pero que por ser mucho más compleja nos permite entender mejor la imagen original, que no está en la película. ¿De acuerdo? Evoca de una manera más directa el sufrimiento y el estremecimiento original que provocan esas imágenes que ahora ya están, en este caso en 1969, muy repetidas y que habían perdido parte de su fuerza. Chris Marker también se refiere a un proceso similar, aunque lo hace de forma mucho más proustiana, cuando reclama para la imagen los poderes y la humildad de una Magdalena. En realidad lo que está reivindicando es la capacidad de las imágenes para sugerir, para que nosotros nos impliquemos en esas imágenes, las imaginemos, reflexionemos sobre ellas, en lugar de sustituirlo sencillamente por una certidumbre tecnológica, no de decir, está en la imagen, luego sucedió. En cine ha sido José Luis Guerín el que ha sugerido la idea de la película como work in progress, es decir, la idea de la película como algo que escapa a la tiranía del guión, que es una conclusión previa hasta cierto punto, y que se abre a un reto distinto, a un reto en el que uno no sabe muy bien dónde va a llegar, pero la película se va construyendo a medida que está sucediendo, que está siendo filmada o que se comprende en la sala de montaje. El propio Guerín también, en el mismo texto en el que apunta, os dejo ahí la cita de Erice, que me parece genial, pero que por temas de tiempo no quiero leer, que también me parece que se relaciona mucho con la idea de ensayo. Decía que el propio Guerín en ese mismo texto apunta a otra idea sobre la que es posible desarrollar ya el último de los trayectos discontinuos que propongo entre ensayo literario y ensayo fílmico, que es la idea del ensayo como un diálogo que se estructura a niveles discursivos muy diferentes. Por un lado, un diálogo que el propio ensayista establece con sus referencias, con sus propias fuentes, como por ejemplo en Sans Soleil, ¿no? Pues se utiliza la filosofía de Lévi-Strauss, pero no se utiliza como una cita en el vacío, sino que el propio Marker enfrenta sus visiones a esa cita, las compara y hay como una especie de proceso dialéctico dentro del film. Por ejemplo, en una película como En Construcción, ese proceso es mucho más sutil, ¿no? Y apunta hacia referencias cinematográficas con las que el propio Guerín está funcionando a la hora de construir la película. Pero decía el ensayo como forma, hasta cierto punto, de conocimiento colectivo, en el que el autor, siendo un vértice principal, que por eso se habla también tanto de la subjetividad del ensayo, se dan entrada a estas voces a forma de escenario donde diferentes ideas tratan de resolver un problema siempre bajo la batuta del ensayista.
Dentro, decíamos, varios niveles discursivos. Otro nivel discursivo lo supone la relación del ensayo con el espectador que está viendo y la necesidad de integrar también a ese espectador en el ámbito de la reflexión. Me parece muy interesante la charla de Raymond Belur, porque tengo la sensación de que hasta cierto punto este viaje migratorio de Marker, Barda y Godard hacia el territorio del museo también supone, de alguna manera, una forma de acercarse al espectador, de estar en un contacto más directo. Y eso me parece a mí que es algo que refiere mucho a la esencia del ensayo como conocimiento colectivo. Este acercarse al espectador se puede dar a través de la voz en off, por ejemplo, incorporando los rasgos gramaticales del ensayo literario, como por ejemplo tramas de pregunta-respuesta o utilizando la segunda persona del plural, y se da. Pero me parece más interesante cuando esto se produce a través de ciertas estrategias visuales. Es Raymond Belur precisamente el que ha identificado una de esas estrategias visuales en Sans Soleil. Él dice sobre la película: no se escucha a nadie, pero se ve a multitud de seres que nos miran. En Sans Soleil, Marker ha hecho de esta fuerza de la mirada, captada en el cine y en la fotografía por el hombre de la cámara y ofrecida al espectador, una especie de ley ética y estética. Lo que hacen estas miradas, en realidad, es no dejar al espectador situarse en un punto externo a la película, sino involucrarlo en las propias reflexiones que se plantean y en el espacio que la película construye. En un momento de la película incluso se ironiza sobre eso, hablando de voyeurs que miran al voyeur a través de la cámara. Bien, por concluir, sencillamente, se trata de un resumen apresurado. He intentado no pasarme mucho de tiempo, no sé si lo he hecho o no, pero es un resumen apresurado. Si a alguien le interesa el tema, os puedo remitir al texto. Me parece que es un tema que hasta cierto punto hoy he sentido casi que hablaba de algo ya pasado, cuando he visto la exposición que ha hecho, por ejemplo, Raymond Belur, ¿no? Pero que me parece que aún hay que avanzar en este sentido, porque es necesario comprender de qué hablamos cuando hablamos de ensayo cinematográfico y cuáles son estas líneas que lo conectan hasta cierto punto al ensayo literario y al ensayo filosófico. Eso es todo, gracias. Gracias.